Hola queridos alumnos de secundaria, hice este vídeo como una continuación a el tema de bioelementos que les envié. Tema biomoléculas inorgánicas. Recordemos, los bioelementos son los elementos presentes en los seres vivos y se clasifican según su abundancia en primarios, secundarios y oligoelementos o trazas. La unión de elementos forma moléculas. Entonces resumamos las biomoléculas como la unión de bioelementos. O simplemente son las moléculas presentes en los seres vivos. Se dividen en dos tipos: orgánicas e inorgánicas. En algunos libros y páginas encontrarás que las biomoléculas inorgánicas son aquellas que no presentan enlace carbono-carbono como el agua, sales, gases. Y que las moléculas orgánicas son aquellas que sí presentan enlace carbono-carbono como glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Pero surge esta incógnita: tanto el metano como el ácido fórmico son compuestos orgánicos, y no presenta el enlace carbono-carbono. Entonces nos damos cuenta que no todos cumplen el enlace carbono-carbono. El metano es un gas orgánico presente en el gas natural que llega a tus casas, también está presente en tus gases intestinales, ojo, es inflamatorio. El ácido fórmico lo encuentras en las ortigas, también en las picaduras de hormigas y abejas. Entonces veremos que la definición más adecuada es que las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas sustancias que carecen de átomos de carbono en su composición química, con excepción del dióxido y el monóxido de carbono. Iba a hablar en un principio de las tres biomoléculas inorgánicas, pero solo hablaré esta vez del agua para no saturarlos de información. Definición: es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida, llamada hielo, y en su forma gaseosa, denominada vapor. Es una sustancia bastante común en la Tierra y el Sistema Solar, donde se encuentra principalmente en forma de vapor o de hielo. Es esencial e imprescindible para el origen y la supervivencia de la gran mayoría de todas las formas conocidas de vida. Como dato curioso te dejaré el nombre químico del agua: protóxido de hidrógeno, así que ya saben, cuando vayan a la tienda, pidan una botella de protóxido de hidrógeno y dense de cultos, jeje. Como vemos, el agua, pese a ser inorgánica, sin ella sería imposible la vida orgánica. Vemos que todo organismo vivo tiene una gran composición de su masa hecha de agua, algunos en mayor cantidad que otros. El agua, al ser la molécula de la vida, tiene ciertas propiedades que la caracterizan, las cuales la podemos dividir en propiedades físicas y químicas. No me alcanzó el cuadro sinóptico para poner las físicas y químicas juntas, así que empecemos con las físicas. Mencionaría todas las físicas ahora, pero las voy a definir detalladamente una por una, así que lean. Empecemos con las propiedades físicas más conocidas. El agua es inodora porque no tiene olor, el agua es incolora porque no tiene color, y por último, el agua es insípida porque no tiene sabor. Pasamos a la siguiente propiedad: la densidad. No está de más refrescar qué es la densidad, pero como ustedes son grandes físicos seguro ya lo saben. La densidad es la cantidad de materia que ocupa un volumen determinado, en física simple, masa sobre volumen. Comúnmente se dice que la densidad del agua es 1 kilogramo por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico, pero esto solo se aplica para el estado líquido. Lo cierto es que la densidad varía según la temperatura. Para el estado sólido hielo es 916 kilogramos por metro cúbico y para el estado gaseoso vapor de agua es 0,6 kilogramos por metro cúbico. Me acabo de dar cuenta que las densidades que arrojan esta imagen no están correctas, guíense de la anterior o lo que ya acabo de mencionar. Lo que sí está bien es que el agua es una sustancia atípica, ya que generalmente la materia en estado sólido es más denso que en estado líquido, cosa que es contrario en el agua. Y es fácil darse cuenta porque vemos que las moléculas en estado líquido son más compactas, mientras que en estado sólido están más separadas, y ni que hablar en estado gaseoso. Esto explicaría el por qué el agua aumenta su tamaño cuando se congela. Pasamos a punto de congelación y punto de ebullición. El punto de congelación es la temperatura en el cual el agua se congela, el cual es 0 grados centígrados, y el de ebullición es la temperatura en la cual el agua hierve y pasa a estado gaseoso, el cual es 100 grados centígrados. Hay que tener en cuenta que antes que empiece a hervir ya se va formando los vapores de agua. A este punto se llama punto de evaporación. Capilaridad es la capacidad que tiene el agua para ascender tubos estrechos en contra de la fuerza de gravedad. Esto lo realiza mediante dos: fuerza de adhesión, el cual es la unión de la molécula de agua con otra diferente, en este caso la pared del tubo, y la de cohesión, que es la unión entre moléculas de agua. Esta propiedad nos ayuda a entender cómo la sangre fluye por nuestro cuerpo mediante venas y arterias. También ayuda a entender cómo el agua pasa de la raíz a todas las demás partes de la planta.
Elevada fuerza de adhesión y cohesión. Ya mencioné antes cómo actúan estas dos fuerzas, solo acotaré que la cohesión entre moléculas de agua se da por un enlace llamado puente de hidrógeno. Esta imagen es bien didáctica, nos muestra cómo las moléculas de agua se adhieren a otra molécula por adhesión y entre sí por cohesión. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre esta existe una membrana a tensión. A este fenómeno se le conoce como tensión superficial. La tensión superficial de un líquido está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. En términos más sencillos, en la superficie se genera una pequeña resistencia al cual permite que ciertos objetos y seres vivos de masas pequeñas puedan estar o caminar sobre el agua sin hundirse. ¿Y cómo se da esto? Vemos que las moléculas de agua están unidas en el fondo por todos los lados posibles, mientras que en la superficie no ocurre esto. Entonces en las moléculas de la superficie se genera energía potencial que contrarresta el tirón de las otras moléculas. Al hacer esto se forma la tensión superficial. Ahora ya sabes por qué algunos insectos, reptiles y arácnidos pueden caminar sobre el agua. Cabe resaltar que algunos peces, al ver un insecto sobre el agua, botan una enzima que disminuye la tensión superficial del agua y el insecto se hunde para ser devorado. También hay casos como el chinche gigante que aprovecha la tensión superficial para cazar peces. Elevado calor específico. Esta propiedad nos indica que se necesita bastante energía para poder elevar un grado la temperatura del agua. Esto hace que el agua sea un gran termorregulador, ya que puede absorber el calor corporal sin alterarse. Es por eso que cuando haces ejercicios sudas, y si tienes mucho calor siempre un poco de agua te refrescará. Pasemos a las propiedades químicas del agua, las cuales mencionaré una por una mientras las explico, así que también cómo se hizo con las propiedades físicas puedes leerlas. Pasemos a su estructura. Como se aprecia en la imagen, está formado por un átomo de oxígeno central unido a dos átomos de agua, los cuales están formando un ángulo de 105 grados. Podemos apreciar que el agua es una molécula dipolar con una región electronegativa, el oxígeno, y una electropositiva, los hidrógenos. El oxígeno está unido al hidrógeno mediante enlace covalente y las moléculas de agua se unen entre sí por el enlace puente de hidrógeno. Lo he mencionado tanto en lo que va del video, y aunque esto es más química que biología, les explicaré qué es el famoso enlace puente de hidrógeno. Primero a especificar, es un enlace físico y no químico. Sabemos que el agua es dipolar y neutra a la vez, pero los electrones presentes en la molécula están en movimiento. Va a haber un punto que una molécula queda cargada parcialmente negativa en el oxígeno y positiva en el hidrógeno. Estas van a interactuar entre moléculas. Como saben, cargas opuestas se atraen y formarían el enlace dipolo-dipolo. Se conoce como puente de hidrógeno, ya que siempre va a haber una molécula dadora del enlace hidrógeno. Esta unión no es propio del agua, se encuentra en otras moléculas también. El agua es considerada un disolvente universal, ya que es el líquido que más sustancias disuelve, lo que tiene que ver con que es una molécula polar y disuelve sustancias polares. Como explicamos antes de los dipolos, el agua rodea a las moléculas, el oxígeno, que es la parte negativa, rodea a la positiva, y el hidrógeno, que es la parte positiva, rodea a la negativa. Este fenómeno es conocido como solvatación. En palabras simples, lo negativo rodea lo positivo y lo positivo rodea lo negativo, separándolas parcialmente, y es así como se disuelven. Recuerda, el agua no disuelve sustancias apolares, es por ello que manchas de comida no salen simplemente con agua, se usa detergentes que sí disuelven sustancias apolares. Pasamos a la propiedad de reacción. El agua reacciona con varios compuestos formando nuevas moléculas como hidruros, ácidos, hidróxidos, compuestos hidratados, etc. Si desean saber más, escríbanle a su profe de química. La dureza del agua se mide de acuerdo a cuántas sales, carbonatos, nitratos, sulfatos, cloruros están disueltas en el agua. Sobre todo los carbonatos, a mayor concentración mayor dureza. Esto también es un indicador de la calidad del agua, a mayor dureza menor calidad. El siguiente cuadro nos indica muy bien la dureza del agua. Las siglas ppm significan parte por millón. El agua muy suave y suave en conjunto se les llama agua blanda. Si deseas eliminar gran parte de la dureza del agua que consumes, recuerda siempre hervirla. Gracias a esto podemos deducir lo siguiente: ¿por qué el agua conduce la electricidad si es neutra? La respuesta es simple: los solutos disueltos en el agua son los que le dan carga al agua, y es por eso que conduce la electricidad. El agua pura no conduciría nada. El pH es el potencial de hidrógeno. Es una medida para determinar el grado de alcalinidad o acidez de una disolución. Con el pH determinamos la concentración de hidrogeniones en una disolución. El pH nos indica qué tan ácido o básico es una sustancia. El pH del agua es el estado neutro, quiere decir que no es ni ácido ni básico. El pH del agua es 7.
Claro que agregándole otras sustancias el pH varía en agua ácida o alcalina. Y por último el agua presenta baja ionización, que es la ionización del agua. Como se mencionó antes, el agua tiende a donar y aceptar hidrógenos. Cuando acepta, queda cargada positivamente, y cuando dona, queda cargada negativamente. Bueno alumnos, muchas gracias por prestar atención. La próxima semana estaremos haciendo sales y gases y culminaremos las biomoléculas inorgánicas.